Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin sorprendió a todos con una decisión que nadie esperaba, aceptó una propuesta profesional que implicaba reencontrarse con Hande Erçel. Pero más allá del aspecto laboral, lo que dejó al público boquiabierto fue lo que confesó al hacerlo: mi corazón sigue en el mismo lugar. Algunas cosas no cambian, incluso cuando el tiempo pasa. Con esas palabras, Kerem pareció derribar todas las barreras que durante meses separaron a la pareja más querida del entretenimiento turco. Todo comenzó cuando una productora internacional ofreció a Kerem un papel principal en una nueva serie romántica. La sorpresa vino al saber que su coprotagonista sería nada más y nada menos que Hande Erçel. Durante semanas, los rumores inundaron las redes sociales. ¿Aceptaría Kerem trabajar con su ex? ¿Habría tensión en el set? Pero la respuesta del actor fue clara y directa. No se trata de evitar el pasado, sino de saber que te hizo feliz. Y a veces, vale la pena volver a intentarlo, declaró ante la prensa. Hande, por su parte, también fue abordada por periodistas durante un evento de moda. Su reacción fue más reservada, pero igual de reveladora. Si hay algo que he aprendido, es que los caminos que se cruzan con sinceridad, nunca se olvidan por completo, respondió con una leve sonrisa. La noticia del proyecto conjunto corrió como fuego en redes sociales. Las cuentas de fans explotaron con mensajes de alegría, teorías de reconciliación y especulaciones sobre si esta colaboración podría reavivar una historia que muchos consideran inconclusa. Kerem y Hande tienen una conexión que traspasa la pantalla, comentó un crítico de televisión. Hay algo en sus miradas, en sus silencios, que sigue diciendo más que 1000 palabras. Uno de los momentos más comentados fue durante la primera lectura de guión. Según una fuente del equipo, Kerem llegó al lugar antes que todos y se sentó en silencio, hojeando sus líneas. Cuando Hande entró, el ambiente cambió. Se saludaron con una sonrisa tímida, pero cálida. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, dijo un técnico presente. Hubo un momento en que sus miradas se cruzaron y todo se detuvo. Nadie se atrevió a interrumpir. En una entrevista posterior, Kerem fue más allá. No voy a mentir. Cuando supe que el proyecto era con ella, dudé. Pero luego me pregunté, ¿cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de arreglar lo que se rompió sin querer? Sus palabras resonaron en millones de corazones. Por su parte, Hande también compartió su visión. A veces las historias no terminan, solo hacen una pausa. Y tal vez esta sea nuestra segunda parte. No lo sé, pero estoy aquí para descubrirlo. En redes, las frases "mi corazón sigue en el mismo lugar y vale la pena volver a intentarlo" se volvieron tendencia. Los fans comenzaron a compartir videos, fotos del pasado y mensajes esperanzadores. Algunos incluso recordaron antiguas entrevistas donde Kerem miraba a Hande con una ternura que hoy parece más vigente que nunca. Pero el verdadero giro llegó el día del primer ensayo frente a cámaras. No era una escena especialmente intensa, pero incluía un momento en el que los personajes debían tomarse de las manos. El director apenas dijo acción y algo mágico sucedió. La tensión inicial desapareció como humo en el aire. La naturalidad con la que Kerem y Hande se miraron, la forma en que sus dedos se entrelazaron sin esfuerzo, generó un silencio total en el estudio. Cuando el director gritó "corte", todos aplaudieron espontáneamente. Una maquilladora del set compartió, no fue solo actuación. Había algo real ahí. Sus ojos hablaban por ellos. Y no fue la única.
Un asistente de producción también comentó que, al terminar esa jornada, ambos se quedaron conversando en un rincón apartado, lejos de las cámaras, durante más de media hora. Nadie se atrevió a interrumpirlos. Días después, un fan logró captar una imagen de ellos saliendo del estudio juntos, caminando muy cerca el uno del otro. Aunque ninguno ha confirmado nada más allá de lo profesional, el lenguaje corporal dice mucho. No hacen falta declaraciones cuando el cuerpo habla tan claro, publicó una seguidora en Twitter. Lo más impactante, sin embargo, fue lo que sucedió en una entrevista radial. Cuando al presentador se le ocurrió preguntar a Kerem si creía en las segundas oportunidades, el actor no dudó en responder, siempre. Especialmente cuando lo que se rompió no fue por falta de amor. Esa frase generó una avalancha de reacciones, no solo de fans, sino también de colegas de la industria. Ande, por su parte, no tardó en compartir en sus redes una foto de un atardecer con la frase, lo que es real, encuentra su camino de regreso. Para muchos, ese fue el guiño definitivo. ¿Una indirecta? ¿Un mensaje dirigido a alguien en particular? Las teorías se multiplicaron. En el set, la complicidad es evidente. Entre toma y toma, se les ha visto reír, intercambiar bromas y compartir cafés en silencio. La conexión no necesita explicación. Solo está ahí, dijo un fotógrafo que cubrió una de las grabaciones en exteriores. Incluso algunos miembros del equipo técnico comentaron que, cuando los dos están juntos en escena, todo fluye mejor, como si el ambiente se contagiara de su energía. La serie aún no se ha estrenado, pero ya promete ser un éxito, no solo por la calidad de la producción, sino por el morbo dulce de ver a dos personas que, quizás, están escribiendo un nuevo capítulo fuera del guión. La química que los convirtió en una de las parejas más queridas de la pantalla parece más viva que nunca, alimentada por el tiempo, la nostalgia y, tal vez, un amor que nunca terminó del todo. Una reportera que los entrevistó recientemente lo resumió así: no sé si están juntos de nuevo, pero hay algo entre ellos que no se puede fingir. No se ve todos los días. Es como si se comunicaran en un idioma que solo ellos entienden. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que esta decisión es solo profesional? ¿O piensan que Kerem está dando una segunda oportunidad al amor? ¿Les gustaría verlos juntos también fuera de la pantalla? Dejen su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades.